Imaginen por un momento esta escena, un poco nostálgica, digamos. Hace quizá un par de décadas, estamos en una calle súper transitada de cualquier gran ciudad. Ujú. El típico caos urbano. Exacto, digamos un martes a las 5 de la tarde. La gente camina deprisa, mirando el reloj, con los auriculares puestos y esquivando a otros peatones como si estuvieran en una competencia. Claro, todos en su propio mundo. Y de repente, en medio de ese mar de personas apresuradas, hay alguien de pie, totalmente quieto. Rompiendo el ritmo por completo. Así es, y está sosteniendo un simple pedazo de cartón, tal vez reciclado de una caja vieja, con 2 palabras escritas a mano con un marcador grueso. Abrazos gratis. Es una imagen visualmente muy poderosa, ¿verdad? Totalmente. Es una pausa absoluta. Sin embargo, para nuestra exploración detallada de hoy, traemos a la mesa un texto fascinante. Se titula Texto pegado, el abrazo prohibido. Cómo la cultura teme el contacto que no puede controlar. Y lo que analiza es cómo este gesto, que parece, la manifestación más inocente del mundo. Sí, súper pacífica. Exacto, cómo esto desató un verdadero pánico institucional. O sea, hubo prohibiciones policiales, normativas municipales creadas de la noche a la mañana. Vigilancia. Sí, vigilancia y una profunda incomodidad por parte de las autoridades. El objetivo de nuestro análisis a fondo hoy es descubrir por qué un simple pedazo de cartón encendió tantas alarmas y qué revela esto sobre cómo funciona nuestra sociedad. Bien, vamos a desglosar esto, porque resulta increíble que algo tan humano haya sido tratado casi como una amenaza. Es que es una reacción que, vista desde afuera, parece completamente desproporcionada. Absurdamente desproporcionada. Y es justamente esa desproporción la que nos invita a mirar debajo de la superficie. La tesis central que plantea esta fuente y que exploramos hoy es profundamente contraintuitiva. Nos dice que la sensación de carencia que experimentamos a diario no es natural, Ok. sino que es inducida, es mantenida artificialmente. Para entender esto, el texto introduce 2 conceptos muy útiles. Primero está el enjambre. El enjambre. Sí, que es nuestra sociedad, una masa estructurada para moverse, producir y consumir en una dirección específica. Y segundo, tenemos al ventríloco. El ventríloco, claro. Exacto, esa voz del sistema, el mecanismo de control invisible que dicta cómo debemos comportarnos. Lo que este ventríloco necesita para mantener al enjambre funcionando es la ilusión constante de la carencia. Que siempre nos falta algo. Sí es. Y cuando alguien ofrece un abrazo gratis, atenta directamente contra esa ilusión. Y hay un detalle ahí, que llama muchísimo la atención por su simplicidad. En estos abrazos gratuitos no había absolutamente ninguna marca patrocinando el momento. Cero publicidad. Nada. No había un código QR gigante en el cartón para escanear y descargar una app de bienestar. Ni formularios. Exacto. No tenías que dejar un correo para un boletín. Era un organismo acercándose a otro organismo. Solo eso. Calor humano sin filtros. Y en una sociedad hipercomercializada como la nuestra, donde cada interacción esconde una agenda o un embudo de ventas, esto es casi una anomalía alienígena. Pero a ver, uno podría decir que la sociedad moderna sí fomenta el afecto. ¿Vemos campañas de empatía todo el tiempo? Claro. Vemos afecto en comerciales, en películas, pero aquí es donde encontramos lo que la fuente llama un fallo del sistema. El mundo moderno tolera el afecto, sí, pero bajo condiciones muy estrictas. Reguladas. Ok, a ver, el afecto es aceptable solo si tiene una narrativa reconocible. Tiene que haber un rol, por ejemplo, la familia, la pareja romántica o la relación terapeuta y paciente. Ya entiendo. También se tolera si hay una identidad clara. Te abrazo porque tienes la misma camiseta de mi equipo. O, y esta es la principal, si hay una transacción. Una transacción comercial. O emocional. El sistema dice, puedes conectar siempre y cuando ese contacto esté etiquetado y monetizado. Es como si las relaciones humanas vinieran con un contrato de términos y condiciones de uso. Exactamente eso. De esos que nadie lee, pero todos aceptamos. Para dar afecto en público, tienes que marcar la casilla que dice «Acepto que te abrazo porque eres mi primo».
Ajá. O acepto este intercambio porque te estoy pagando la consulta. Todo necesita un código de barras. Y si lo piensas, es agotador. El abrazo gratis simplemente se saltaba esa aduana. Esa analogía de la aduana es perfecta. Al saltársela, el abrazo entra en lo que el autor define como territorio puro. Imagina que todo nuestro entorno es un mapa cultural. Un mapa que nos dice por dónde ir. Y a quién sonreír, qué lugares son seguros, dónde hay que comprar un café para sentarse. El mapa negocia la realidad por nosotros. Pero el territorio puro es lo que ocurre cuando dos organismos se encuentran de verdad, sin que el mapa se meta. Sin intermediarios. Exacto. Demuestra físicamente que se puede sentir conexión sin pagar y sin actuar un rol. Lo fascinante aquí es que cuando se demuestra que el afecto no tiene requisitos, todo el edificio social de la carencia pierde su coartada. Claro, porque si la paz mental cuesta 0 pesos y la consigues en 3 segundos con un extraño, ¿para qué comprar todo lo demás? Pierden a un cliente. Y esto cambia la perspectiva sobre la reacción de las autoridades que vimos en la fuente. Las instituciones no dijeron, odiamos los abrazos. Eso sería ridículo. Sería de villano de película. Sí. En lugar de eso usaron lenguaje burocrático, riesgo para la salud pública, obstrucción peatonal, seguridad y orden. Usaron el lenguaje del cuidado para erradicar lo que no podían controlar. No fue la policía actuando por maldad, fue literalmente el ventrílocuo usando uniforme. Qué fuerte esa imagen. El ventrílocuo en uniforme. Es que actuaron como anticuerpos. Detectaron un elemento extraño. Un abrazo gratis no vende nada. No recluta cara a ningún partido, no genera datos. No alimenta el algoritmo. Exacto. Esa prohibición revela la fragilidad del sistema. Muestra una psique colectiva incapaz de tolerar una plenitud sin condiciones. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos de una anécdota curiosa a un análisis de subversión pura. Pensemos en la anatomía de ese momento. ¿Qué ocurre en esos 3 segundos de abrazo? Es una reacción en cadena. Sí, disuelve la identidad. Ya no eres el gerente ni el estudiante endeudado. Se suspende la comparación. Hace evidente que en ese milisegundo nadie está roto. Nadie. No hay nada que resolver. Corta los cables que nos conectan al estrés del enjambre. Y ese corte ataca el núcleo filosófico de la sociedad de consumo, lo que la fuente llama el axioma principal del enjambre. ¿Cuál es ese axioma? Una creencia silenciosa pero devastadora. Soy incompleto y necesito algo de fuera para estar bien. ¡Wow! Soy incompleto. Toda la publicidad refuerza eso. Cómprame para ser atractivo. Trabaja más para ser digno. Pero el abrazo gratuito rompe ese software. Muestra de forma empírica que la calma no exige un currículum ni una transacción. Y a escala real, las implicaciones son asombrosas. Si quienes nos escuchan descubren que pueden sentirse completos sin comprar nada, industrias enteras colapsan. Totalmente. El mercado emocional pierde poder. La adicción al entretenimiento pierde sentido. Y la espiritualidad de catálogo. Ese es enorme. Claro, esa industria que te vende retiros carísimos para hallar la paz, todo eso se desenmascara frente a un abrazo en la calle. Y la industria de la autoestima se queda sin pacientes. El texto tiene una cita increíble, dice, un abrazo gratuito es un agujero en el muro. Me encanta esa imagen. Es súper evocadora. Porque la incompletitud humana no es real. Es propaganda. Una narrativa que nos inoculan para buscar soluciones en el mercado. Es el motor económico. Así funciona. Entonces, cuando alguien abre ese agujero en el muro, el sistema entra en pánico y usa las ordenanzas municipales como cemento de secado rápido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hoy en día la cultura parece poder absorber cualquier cosa. No hay rebelión que no termine en un comercial. Esa es una observación clave. La sociedad actual es muy elástica. El sistema procesa la disidencia. Protestas que se vuelven camisetas, movimientos que se vuelven partidos políticos tradicionales. O la meditación convertida en productividad corporativa. Exactamente. El consumo eco, el consumo holístico, todo se domestica y se vende de vuelta al público. Es rebeldía de supermercado. Sí, sigue operando bajo la lógica del consumo, pero lo que el sistema no puede absorber, de ninguna manera, es la experiencia directa de plenitud sin causa. La sensación de estar completo sin motivo externo. A eso no se le puede poner precio. No se embotella, no se legisla, no se hace ideología. No es capitalizable. Por eso la única opción era prohibirlo.
Esto nos lleva al punto central del texto. La prohibición no era sobre el acto físico de extender los brazos. La cultura rechaza la demostración silenciosa de autosuficiencia. Así es. Porque si los organismos descubren que no les falta nada, ya no los gobiernas con culpa. Ni con deseo, Exacto. ni con miedo. Un ciudadano que se siente completo, aunque sea por 3 segundos, es un pésimo consumidor. Si conectamos esto con el panorama general, entendemos el mecanismo de defensa. El ventríloco se defiende del mensaje implícito. Que es un mensaje peligroso, muy peligroso para la maquinaria. El mensaje es, no estabas rota, solo te lo hicieron creer. No estabas rota, solo te lo hicieron creer. Es potente. Esa es la idea que debe ser contenida a toda costa. Es asombroso cómo un acto tan simple tiene un peso tan inmenso. Recapitulando un poco este viaje de hoy, queda claro que estos abrazos no fueron una campaña publicitaria, fueron un pequeño sabotaje ontológico. Un cortocircuito. Dos organismos recordando lo que la cultura necesita que olviden. Por eso levantó tantas sospechas y se intentó asfixiar burocráticamente. Y en un mundo que vive de la sensación crónica de falta, donde las pantallas nos recuerdan lo que no tenemos, este tipo de demostración física no es un gesto tierno, es un gesto radical. Un gesto radical de insubordinación pacífica, sin megáfonos, sin pancartas, solo humanidad pura sin términos de uso. Y esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final basada en nuestra realidad tecnológica de hoy. Si un simple contacto en persona, sin pantallas, amenazó toda la ilusión de carencia del sistema, Sí, ¿no será que la hiperdigitalización actual es la respuesta evolutiva del ventríloco? a ver, explícame eso. Hoy, toda interacción humana está siendo empujada a ocurrir a través de un dispositivo o un algoritmo. Quizá no es solo conveniencia tecnológica, quizá es el mecanismo de defensa definitivo para asegurar que nunca más nos conectemos en ese territorio puro. ¡Qué manera tan reveladora e inquietante de verlo! Al interactuar solo por plataformas, el sistema garantiza que el mapa cultural siempre esté midiendo, filtrando y monetizando nuestra conexión, impidiendo el sabotaje. Las pantallas como la barrera perfecta para evitar esa plenitud directa. Es una idea que deja muchísimo para procesar. Invitamos a la audiencia a dejar que esta reflexión resuene. La próxima vez que sientan esa urgencia ansiosa de comprar algo o de encajar en un molde, recuerden la premisa silenciosa de esos carteles en la calle. La carencia es una ilusión. Exacto, una ilusión inducida. Y la verdadera plenitud no necesita pedirle permiso a nadie. Ha sido una exploración detallada fascinante. Nos encontramos la próxima vez que nos sumerjamos en un nuevo análisis a fondo.